Empresas que se mueven no es solo un podcast de movilidad, es un podcast para profesionales que apuestan por la innovación y aspiran a marcar la diferencia en sus negocios y en sus equipos. Si eres de los que se mueven, este es tu espacio. Síguenos en las redes sociales de Freenow for Business, en Spotify y en YouTube. Bienvenidos a Empresas que se mueven, el podcast de Freenow for Business, donde la movilidad no solo se refiere a traslados, sino a ideas, cambios, avances y donde hablamos de cómo las empresas están transformando el mundo a su propio ritmo. Hoy vamos a hablar de un tema que está transformando todos los sectores, la sostenibilidad, porque ¿cómo pueden las empresas seguir creciendo mientras contribuyen a un futuro más verde? Quédate porque hoy vamos a compartir estrategias y prácticas que están marcando la diferencia. Y para ello, hoy tenemos a una invitada que es todo un referente en el sector, May López. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí. May, cuentas con más de 20 años de experiencia en el sector de la sostenibilidad y la movilidad. Eres impulsora de los premios internacionales de movilidad, del movimiento Entrega Sostenible y de múltiples iniciativas premiadas a nivel nacional e internacional. Bueno, suena un poco fuerte, pero así es. No solo yo, sino que en colaboración con el equipo y también con organizaciones como vosotros, que al final nos están ayudando a impulsar la movilidad sostenible y a generar impactos. Cuéntanos un poco, lideras la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible. Cuéntanos un poco en qué consiste, qué acciones impulsáis y cómo ayudáis a las empresas a ser más sostenibles. Bueno, Empresas por la Movilidad Sostenible es una plataforma que agrupa más de medio centenar de organizaciones de todo tipo, desde empresas como Freenow a asociaciones como el Centro Español de la Logística, entre otros. Y lo que sí es que todos tenemos en común es el impulsar esa movilidad sostenible. Es un punto de encuentro para compartir conocimiento, compartir experiencias, compartir también incluso fracasos, que muchas veces es como más se avanza, y poner en valor a esas organizaciones que están impulsando cambios, ¿no? Y como tú bien dices, pues ahí tenemos muchas iniciativas, desde los premios internacionales de movilidad, que ya estamos en la 5ª edición, unos premios que cuentan con el apoyo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de la Real Academia de Ingeniería y de la Fundación Conama, y sobre todo con el apoyo de más de 20 medios de comunicación que nos están ayudando. Pero también tenemos iniciativas como los think tanks, donde Freenow, por ejemplo, fue uno de los impulsores del think tank sobre movilidad corporativa, y que son una iniciativa que ha sido reconocida por Compromiso RSE como una de las Sustainability Action, ¿no? Y movimientos como efectivamente Entrega Sostenible.org, con el que también no solo estamos haciendo que es lo que hacemos, ¿no? Que las empresas impulsen esa movilidad sostenible como organizaciones, sino que también pongamos al consumidor en el centro de esa decisión, para que con su decisión de compra también minimicemos esos impactos, donde la movilidad pues es el 90% de las emisiones de CO2 de un producto, incluso también de un servicio. Pues que seamos conscientes con nuestra decisión de compra el apoyar a esas organizaciones que realmente están impulsando la movilidad sostenible y otra forma de impactar en la sostenibilidad ambiental, económica y social, ¿no? Según tu experiencia, ¿cómo han evolucionado las prioridades de las empresas en términos de sostenibilidad en los últimos años? Bueno, en los últimos años estamos viviendo un tsunami normativo que se llama, ¿no? Coordino el Observatorio de Sostenibilidad Iberoamericano de la EAE, y uno de los datos que pusimos en el segundo observatorio ya era que en los últimos 5 años había habido más de 500 propuestas normativas a nivel europeo en términos de sostenibilidad. Eso para las organizaciones es un reto, pero bueno, y aún recientemente con la aprobación del paquete Omnibus, que viene un poco a simplificar, ¿no?, todas estas normativas y todos los trámites burocráticos a los que se ven sometidas las organizaciones para poder cumplir con muchas de estas normativas, la realidad es que seguimos dentro de esa vorágine de cambios, ¿no? Luego, ¿cómo ha evolucionado? Pues hemos pasado quizás de organizaciones que inicialmente hacían las cosas por amor, y ahí la sostenibilidad se entendía más como acción social, a lamentablemente pasar a también solo enfocarla a un tema ambiental, cuando la sostenibilidad tiene las 3 palancas, ¿no? Incluso 3 siglas que queremos quitar, pero que deben de estar ahí presentes, que es la A de ambiental, la S de social y la G de buen gobierno, que es casi tan importante como las otras 2.
Y han pasado de algo social a algo ambiental, ahora no, ahora tenemos que ser conscientes de que el cumplimiento normativo es clave y que nos tenemos que adaptar a todos estos cambios que vienen para realmente generar un impacto real como organizaciones, ¿no? Y además de la movilidad, ¿cuáles son las mejores prácticas que has visto implementadas en las empresas en otras áreas como energía o gestión de recursos? Bueno, hay que reconocer también que España, y concretamente tanto a nivel municipal, a nivel público como a nivel privado, estamos muy bien posicionados en términos de sostenibilidad, que somos muy innovadores, muy creativos y cada vez hay proyectos más referentes tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Son muchos los proyectos que se pueden destacar. Solo en temas de movilidad yo recomiendo a que aquel que quiera inspirarse vaya a movilidadsostenible.com.es porque tenemos todos los premiados en estas 4 ediciones anteriores. En mayo tendremos también los premiados en esta 5ª edición y ahí van a haber proyectos relevantes, insisto, tanto a nivel de empresa pública como privada, a nivel de empresa grande como pequeña, a nivel de municipio grande como pequeño. Luego, es muy inspirador ver qué es lo que está ocurriendo, proyectos nacionales que son referentes a nivel internacional, y eso hay que reconocerlo. Pero si hablamos así en términos de sostenibilidad en general, creo que también tenemos que ser modestos y ser conscientes de que quizás no es lo más diferencial, pero sí lo más clave para cualquier tipo de organización, y que no todas hoy en día están en esa posición, es la medición. O sea, tenemos que ser conscientes de que antes de empezar hay que hacer un análisis de materialidad, que realmente veamos cuál es el propósito de la organización y que veamos dónde realmente podemos generar impactos, que empecemos a medir esos impactos y que empecemos a ver cómo estamos contribuyendo a esos objetivos que tenemos comunes y a esos objetivos que realmente van a marcar la diferencia para cualquier organización a la hora de poder decir que está contribuyendo a la sostenibilidad. Uno de los factores clave dentro de las empresas es la movilidad de los empleados, ¿no? Fomentar esa sostenibilidad también en la movilidad de los empleados es uno de los factores a tener muy en cuenta. ¿Cómo pueden las empresas trabajar para que sus equipos se muevan de forma más responsable? Bueno, como bien dices, y esto es un dato que me gusta poner siempre sobre la mesa porque creo que nos tiene que hacer a todos pensar, ¿no? 40 millones de desplazamientos diarios son los que se producen en España para ir a trabajar. 40 millones de desplazamientos diarios. De esos 40 millones, el 60% van en un vehículo particular. Y de esos, el 60% con un único ocupante. Esto es un dato que tenemos que pensar todos a la hora de ver cómo nos estamos moviendo diariamente y también como organizaciones, ya que estamos generando una movilidad directa o indirecta de las que somos responsables, ¿no? Con la ley de movilidad que se espera que se apruebe próximamente, aquellas empresas de más de 500 trabajadores o de más de 250 en un turno van a tener que establecer planes de movilidad. Es, como hablábamos antes, por amor o por temor, ¿no? Los hay que lo han hecho ya por amor, que han visto que incluso en situaciones, en situaciones donde la movilidad se ha visto reducida desde, pues lamentablemente, ¿no?, el periodo de la COVID, como por cualquier tipo de situación que no podamos controlar, donde nos impida acceder físicamente al trabajo, tener medidas que nos ayuden a garantizar la actividad laboral. Y eso es un plan de movilidad. Desde el ver cómo cada vez más la movilidad de los empleados puede ser un requisito para que puedan o no empezar a trabajar con nosotros, es decir, una herramienta, el poder dar soluciones de movilidad, una herramienta para fidelizar empleados, para reducir el coste de captación de empleado, bueno, de contratación, selección. Tenemos que ver no solo que es un deber, venga o no esta nueva ley de movilidad y nos aplique o no, sino que es una oportunidad que nos ayuda, pues insisto, a fidelizar empleados y reducir costes y garantizar la actividad ante periodos que no podamos, pues, garantizar esos desplazamientos, ¿no? Somos conscientes de que dentro de esta vorágine normativa que comentábamos, esto no deja de ser quizás otra tarea más que las empresas tienen que llevar a cabo y que
no deja de ser también una tarea a la que hay que dedicarle tiempo, pues porque hay que hacer un plan de movilidad y además ese plan de movilidad va a tener que ser compartido, por lo tanto va a ser un poco esa prueba de algodón para las empresas a la hora de decir si realmente apuestan o no por la sostenibilidad y apuestan o no por los empleados. Luego hay que hacer un plan de movilidad, hay que hacerlo además que sea coherente, no solo un plan de movilidad que sea papel, mojado o digital. Tenemos que acompañarlo de unas medidas, de unas soluciones. Y para las empresas, desde saber quién te puede hacer ese plan de movilidad de forma correcta, cómo conocer todo ese catálogo de soluciones que hay, porque no consiste en dar una única solución. Cada empleado es un mundo, cada empresa es un mundo, cada centro de cada empresa es un mundo, porque depende de la ciudad en la que estés, depende de dentro de la ciudad en qué posición estés, en qué situación geográfica, bueno, el perfil de empleado al que tienes que ayudar. O sea, no es una única solución, luego hay que tener una visión de qué soluciones existen y cuáles son las más eficientes o más impactantes, ¿no? Bueno, pues al menos nosotros desde Empresas por la Movilidad Sostenible y siendo conscientes de que dentro de la plataforma tenemos a ese ecosistema que hoy en día somos pues eso, conocedores de que generan impactos positivos y que es una muy buena apuesta para cualquier organización que quiera impulsar la movilidad sostenible dentro de sus empleados, pues hemos creado los planes de movilidad avalados por MS, donde a través de nuestra página pueden ver con una serie de información básica, número de empleados, centros y demás, les damos ya información de quiénes son de las distintas organizaciones que le pueden llevar a cabo ese plan y un catálogo de soluciones para que de forma fácil, y yo siempre digo fácil y divertido, porque si es fácil es divertido también, que de forma fácil y también divertida puedan facilitar hacer este plan y facilitar esas soluciones a los empleados y que consigamos reducir esas cifras que, insisto, son alarmantes y que deberían de también preocuparnos a todos, ¿no? Sí, de hecho, uno de los factores que sabemos que puede ayudar a reducir las emisiones es la tecnología, ya que permite optimizar los traslados. De hecho, nuestra plataforma de Free Now for Business permite generar reportes detallados de CO2 y de huella de carbono que ayuda a las empresas a medir su impacto y su huella ambiental. ¿Qué papel crees que juega la tecnología en la aceleración del cambio? Bueno, antes de nada lo que has dicho es clave porque aunque esté pues la propuesta Omnibus modificando al menos dos de las normativas claves para muchas empresas, que es la CSRD, que es la normativa sobre reporting de información en sostenibilidad, donde uno de los indicadores claves a reportar es la huella de carbono, y dentro de esa huella de carbono el alcance 3, donde la movilidad de los empleados es clave. Luego, toda solución como la vuestra que facilite esa huella de carbono facilita que la organización pueda reportar sobre ese dato, que es obligatorio por la CSRD. Y luego hay otra que es la de debida diligencia, que, insisto, también va hacia esa cadena de valor y que es importantísimo tener esa información, ¿no? Como bien dices, la digitalización es clave. Nosotros recientemente hemos acuñado un término, ¿no?, que es que tenemos que tener, cuando hablamos de movilidad, las ideas claras, ¿no? Ideas, porque somos conscientes de que la movilidad, y así lo tenemos que transmitir, tiene que ser intermodal, es decir, que no solo nos preocupemos de si cojo mi coche de A a B, no, tenemos que dar distintas soluciones. A lo mejor nos podemos ir desplazando pues en tren, después del tren coger un Free Now cuando tengo que ir de una ciudad a otra, una bicicleta, compaginarlo con, y ahí también vosotros estáis dando más de una solución a través de Free Now. Pero tiene que ser intermodal. Al final, los ciudadanos, los usuarios, vamos a querer desplazarnos de un sitio A a un sitio B de la forma más eficiente en tiempo y coste. Y intermodal, de digital. La digitalización, la tecnología ha venido a ayudarnos, ¿no? Y tenemos que aprovechar para garantizar que esa movilidad, insisto, sea eficiente, y esa es la E de ideas, esa E es de eficiente en tiempo, en coste y en impacto ambiental. A, de accesible. Al final tenemos que garantizar que todo el mundo tiene acceso a este tipo de soluciones y que no dejamos a nadie atrás. Y S, de segura, ¿no? Y segura no solo desde un punto de vista de seguridad física para el que se tiene que mover, sino también segura en el término de ciberseguridad, ¿no? Y esa S doble, porque al final
tiene que ser sostenible, ¿no? Sostenible desde un punto de vista ambiental, económico y social, y que contribuya a la sociedad allí donde opera, minimizando pues, ese impacto ambiental no solo de CO2, sino también el tema de calidad del aire, ¿no? Has hablado ya de varias normativas, porque la normativa es, y la normativa que viene también es sostenible. ¿Qué regulaciones o leyes importantes, tanto en España como a nivel europeo, deben tener en cuenta las empresas? Bueno, ya hemos mencionado unas, sí. CSRD, no voy a volver a insistir, ¿no? Reporte en sostenibilidad, donde la movilidad, insisto, suele ser entre el 80 y 90% de la huella de carbono de una organización. Luego, importantísimo que lo tengamos ahí presente. La de debida vigencia, la CS3D, que también, ¿no?, mide esa huella de carbono en toda la cadena de suministro. E insisto una vez más, ese transporte es clave. Pero si estamos en España, aparte de esa ley de movilidad que está a punto de ser aprobada, en el 2021 se aprobó la ley de cambio climático y transición energética, un hito porque establecía la obligatoriedad de desplegar zonas de bajas emisiones en más de 150 municipios en España. Ya hay más de 50 que las han implantado. A lo largo de este año veremos cómo ya ese 150. Y son 151 municipios, pero también aquellos municipios de más de 20.000 habitantes que no cumplan con los índices de calidad del aire van a tener que establecer zonas de bajas emisiones. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esta ley efectivamente está marcando cómo nos movemos y cómo ponemos un producto en el mercado, porque afecta más o menos al 50% de la población, esos 151 municipios, pero porque también ha sido recientemente aprobada una directiva de calidad del aire a nivel europeo que va a hacer más bajos, o sea, más exigente, que el aire que respiremos sea más saludable, ¿no? Y eso hace que esta coletilla de aquellos municipios de más de 20.000 habitantes que no estén cumpliendo con los índices de calidad del aire también establezcan zonas de bajas emisiones. Y para mí es importantísimo que también las organizaciones tengan presente que, aunque ahora ya tenemos la brújula para la competitividad, ¿no?, que ha sido recientemente aprobada, sigue reforzando el mensaje. Son 3 pilares en los que se basa. El segundo sigue siendo descarbonización y competitividad. Sigue adelante el compromiso de descarbonización de la Comisión Europea para el 2050, que Europa sea neutro en carbono, o sea, cero emisiones de CO2, tenemos que reducir nuestra huella de carbono, pero que tenemos un objetivo intermedio que lo marca además el Fit for 55, que es ese objetivo intermedio de conseguir 55% de reducción de emisiones para el 2030, ¿no? Y ahí hay un dato también clave, que es que en el 2035 no se van a matricular ningún turismo ni ninguna furgoneta, o sea, lo que se consideran vehículos ligeros, que emitan CO2. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta también como empresas, ya que son muchas las decisiones las decisiones de inversión que se hacen en términos tanto de flota propia como flota subcontratada, y estamos teniendo en cuenta a veces ciertos criterios en esa toma de decisión, y cada vez tendríamos que empezar a tener en cuenta, pues, desde el coste de combustible, que la historia y los hechos y los datos nos dan pistas de que no va a dejar de crecer, que va a seguir creciendo ese coste de combustible, como lo que es la devaluación del precio de cualquier vehículo que emita CO2. Luego, son muchas las normativas, insisto, es un tsunami normativo, pero a lo mejor estas pueden ser algunas de las claves que nos pueden ayudar a tomar decisiones de forma más correcta e informada. De hecho, estas normativas son las que decimos que hacen que muchas empresas, algunas cumplen por amor, decías, y otras cumplen por temor, ¿no? Todas estas normativas al final, la que hace que se cumplan, que las empresas lleven a cabo prácticas más sostenibles. ¿Qué errores comunes ves en las empresas a la hora de implementar políticas ambientales? Pues prácticamente son impactos distintos, pero el error más común suele ser el mismo que también para los ciudadanos a pie, que es la desinformación. O sea, ahora mismo estamos en un momento de desinformación. O de mucha información. O sobreinformación, no te digo que no. Cierto es, hay demasiada información y nos hacemos casos del efecto cuñado, que lo llamamos, ¿no? Pero tanto a nivel particular como a nivel empresa, ¿eh? Estamos viendo cómo hay empresas que
están tomando decisiones sin ser conscientes de ese impacto normativo que viene o que ya está, incluso que ya está, sin hacer un análisis real de riesgos y oportunidades e incluso un análisis de materialidad o sin establecer objetivos. O sea, entonces, bueno, tanto a nivel particular como a nivel empresa tenemos que ser conscientes de qué decisiones se toman, cuál es ese entorno normativo, para qué tomamos las decisiones, qué esperamos conseguir y empezar a integrar en esa toma de decisión ciertas cosas que hoy en día no todos están integrando y que es la clave de ver si una iniciativa tiene éxito, tiene impacto y es sostenible en el tiempo, que el factor tiempo también es clave, ¿no? Para todas aquellas empresas que quieren avanzar en sostenibilidad, ¿qué pasos deben dar para diseñar una política RSC que realmente marque la diferencia? Bueno, que marque la diferencia es, primero, que mires dónde tú puedes marcar la diferencia, ¿no? No es lo mismo, pues esto todos nos van a entender, ¿no? No es lo mismo que una empresa sea una consultora a que una empresa sea un fabricante de automóviles. Luego, lo primero que tienes que ver es dónde realmente tú puedes generar impacto. Eso se llama análisis de materialidad y que además incluso la CSRD te obliga a hacer, ¿no? De doble materialidad. Entonces, que no se nos olvide primero analizar cuáles son también esos riesgos y hacer ese análisis de materialidad de impactos. Y medir. Pero también es verdad que antes de medir hay que establecer objetivos, ¿no? Una vez que ya veas qué es lo que quieres hacer, establezcas esa estrategia, la despliegues, siempre con objetivos de generar impacto. Y de generar impacto ambiental, económico y social con lo que hagas. Y aquí, esto es un fallo recurrente que suelo ver, que es que la integración de una estrategia de sostenibilidad, en el fondo, no tiene por qué variar mucho de cuando empiezas a integrar un sistema de gestión de calidad o un sistema de gestión ambiental o cualquier otro tipo de sistema de gestión, ¿no? El compromiso de la dirección, la única diferencia que podemos a lo mejor ver es que cuando hablamos de sostenibilidad tenemos ya 17 objetivos de desarrollo sostenibles identificados a los que tenemos que contribuir no solo como país, sino como organizaciones, como empresas. Y es curioso ver cómo hay muchas organizaciones que en sus memorias de sostenibilidad o cuando hablan de sostenibilidad dicen cómo contribuyen a esos objetivos y, sin embargo, no tienen objetivos internos para ver en qué medida están contribuyendo. Y no miden realmente esa contribución. Luego, el mensaje también es ver no solo cómo tú puedes aportar mayor valor, qué objetivos te vas a establecer para ver en qué medida estás consiguiéndolo, que garantices que alguno de esos objetivos realmente está contribuyendo a esos ODS, que ya tienen también sus metas y sus indicadores, ver cómo se puede linkar para realmente decir que eres una empresa que está contribuyendo a la sostenibilidad global y que midamos para mejorar y seguir generando impacto. Medir y medir. Medir y medir, pero con el objetivo de mejorar. Medir por medir nunca tampoco ha sido la solución. Entonces, para esta última pregunta que te quiero hacer hoy, creo que me imagino la respuesta, pero si solo pudieras dar un consejo a una empresa para ser más sostenible, ¿cuál sería? La coherencia, ver realmente dónde puedes generar impacto, establecer objetivos, medir y en base a ello mejora continua. May, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Antes de despedirnos, ¿dónde puede conectar contigo la gente que quiera saber más sobre sostenibilidad, aprender más sobre todos estos temas? Bueno, pues yo creo que hoy en día ya LinkedIn es la clave, o sea que encantadísima de estar en contacto por LinkedIn y luego somos muy activos y comunicamos muchas cosas también a través de la plataforma, ¿no? movilidad-sostenible.com.es, ahí nuestro blog, nuestra newsletter, dan información también muy precisa y muy concreta, ¿no? De cómo está evolucionando el mundo en términos de movilidad sostenible y bueno, en sostenibilidad hace muchas cosas también en general. Muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Hoy hemos visto que la sostenibilidad no es solo el futuro, sino una necesidad del presente
Y en Free Now for Business ayudamos a las empresas a dar ese paso con soluciones que permiten medir la huella de carbono y reducir las emisiones. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.